Todos, bienvenidos a este microencuentro del despertar de los genios. En mi charla me gustaría hablaros de mi vida científica, de mi trayectoria, de por qué me he ido dedicando a esto y qué es lo que más me gusta y lo que menos de mi trabajo. ¿Vale? Mi nombre es Rosa María Montes Lorenzo. Yo trabajo en el Centro Genio, que está en el PTS de Granada, en un grupo de este centro que se llama Regulación Génica, Células Madre y Desarrollo. Yo soy la que aparece con la bata en la foto, tengo 45 años, ¿vale? Así era yo cuando era chiquitilla en la foto de arriba. Mi formación es bióloga, estudio biología aquí en la Universidad de Granada, en la Facultad de Ciencias, y me decidí por estudiar esta carrera porque a mí me gustaba mucho, primero, estudiar, conocer, y el tema de tanto de biomedicina como el conocimiento de animales, medio ambiente, plantas, todo el tema ciencia me llamaba mucho la atención. Cuando yo estudiaba mi carrera, había 3 especialidades que se llamaban zoología, botánica y fundamental. Y cuando tuve que decidirme por una de ellas, me costó trabajo porque las 3 me llamaban muchísimo la atención. Finalmente estudié la especialidad de fundamental, que se centra más pues, en el estudio de mecanismos, metabolismo, células, genética, y eso fue lo que estudié. Cuando acabé, me incorporé a un grupo de investigación del Hospital Universitario Virgen de las Nieves en anatomía patológica, en proyectos de investigación relacionados con cáncer. Y a los años se instaló en este hospital el Banco Andaluz de Células Madre. Y os enseño estas 2 cosillas porque luego mi trayectoria y mi línea de investigación a las que me he dedicado, mi tesis doctoral, ha ido un poco uniendo estas 2 vertientes con las que empecé, cáncer y células madre. Y es que yo me dedico principalmente, mi grupo de investigación, al estudio de la leucemia pediátrica mediante células madre. Os quería comentar un poquito sobre este tema y os quería introducir sobre un concepto que no sé si conocéis, seguramente sí, y es el de hematopoiesis, que es el proceso de formación de las células sanguíneas. Como sabéis, en la sangre pues, hay una enorme cantidad de células de diferentes tipos, eritrocitos, megacariocitos, monocitos, células pues, normales, células B, productores de anticuerpos, células T, células NK, que son las que están diferenciadas del todo, que proceden primero de un progenitor común. Se van diferenciando y se forman todos estos tipos celulares que se llaman, dijéramos, maduros. Y este proceso de formación de las células sanguíneas es un proceso pues, enormemente pues, eficaz. Imaginaros la cantidad de células que puede haber de la sangre en nuestro organismo y además se tienen que ir renovando continuamente y deben variar el número del tipo celular respecto a las necesidades que tiene el organismo, si tiene una infección, si ha sufrido una herida, necesita una coagulación, si está realizando un cierto ejercicio. Entonces, es un proceso pues, enormemente controlado, muy eficaz, muy dinámico. Cuando ocurre dijéramos, algún daño en este proceso, alguna alteración, se puede producir este tipo de cáncer, la leucemia, en la cual se produce un bloqueo en alguno de los puntos al que derivan en la formación de células maduras finales y a la vez se produce una proliferación totalmente descontrolada, fuera de control, de uno o unos pocos tipos celulares. Se produce la enfermedad leucémica, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que por un lado disminuye en sangre el número de células que son útiles, que son funcionales para nosotros y se produce una serie de efectos como anemia, defectos en coagulación, riesgo de infecciones, pero a su vez las células, dijéramos, anómalas se van acumulando en órganos donde no tenían que estar,
médula ósea, hígado o bazo. Y así, por ejemplo, vemos que si comparamos células de una sangre normal pues con unas células que provienen de un paciente con leucemia, pues podemos ver cómo hay la proporción de células de un tipo y de otro varían enormemente y eso tiene unas consecuencias. Lo mismo ocurre si tomamos una muestra de una médula ósea normal con una médula ósea de un paciente que está infiltrada pues, con blastos leucémicos, ¿vale? Células inmaduras que se acumulan ahí. Sabemos que la leucemia de los niños es muy diferente a la leucemia que se produce en adultos. Y es que en adultos conocemos que la leucemia se produce por acumulación de mutaciones en las células a lo largo de los años de la vida. Sin embargo, los bebés, los niños, cuando desarrollan leucemia, no se produce por la misma causa que en el adulto, no por acumulación de mutaciones, sino que ese daño que deriva de la enfermedad ocurre antes del nacimiento. Y además ese daño está relacionado con, dijéramos, alteraciones cromosómicas. Aquí en esta imagen pues, podéis ver representaciones de cromosomas y diferentes mecanismos que conducen pues, a que los cromosomas estén alterados, ¿no? Se producen deleciones, duplicaciones, inversiones y translocaciones, en las cuales un trozo, un fragmento de un cromosoma aparece en otro cromosoma diferente. Y estos daños ocurren antes del nacimiento. Es decir, ocurre antes del nacimiento quiere decir que puede ocurrir o bien en un periodo muy cerca del nacimiento o bien en un periodo, dijéramos, prenatal. Y es ahí donde entra la importancia para nuestro estudio de las células madre, que nos permiten tener un modelo celular en el cual nosotros estudiar estos mecanismos en el laboratorio. Para estudiar los procesos que ocurren a nivel neonatal, podemos utilizar progenitores de sangre de cordón extraídos del cordón umbilical de un recién nacido. O bien, si queremos estar a un estadio antes del nacimiento, es cuando podemos utilizar las células madre, que también se llaman pluripotentes, porque pueden dar lugar a todas las células del organismo. Y no sé si conocéis que hay dos orígenes de las células pluripotentes. Se pueden ser derivadas a partir de una parte del blastocisto. Se puede aislar unas células que forman parte del blastocisto, se ponen en cultivo y se puede derivar una línea celular que nosotros podemos expandir y mantener en este laboratorio y con la gran potencialidad que tienen estas células de poder diferenciarse a todos los tipos celulares. ¿De acuerdo? Estas se llaman células madre embrionarias por su origen, pero además, de más reciente, aparecieron las células pluripotentes inducidas, en las cuales nosotros, a partir de células de un donante sano o un paciente, células de la piel, de un montón de tipos celulares de esta persona, las obtenemos en el laboratorio y podemos, por una serie de factores, transformarlas en células pluripotentes con la misma potencialidad que las células embrionarias que os he descrito anteriormente. Pues bien, nosotros conociendo estas alteraciones cromosómicas que ocurren en la enfermedad leucémica pediatra, podemos por diferentes métodos hacer que las células pluripotentes tengan estas translocaciones y observar en el laboratorio qué ocurre. Podemos, por ejemplo, hacer estudios de diferenciación a diferentes linajes, podemos hacer que proliferen, podemos observar si desarrollamos protocolos de diferenciación hematopoyética a partir de estas células pluripotentes con las alteraciones, pues ver por qué esta translocación asociada a tal tipo de leucemia tiene este fenotipo y no otro, y también podemos ir a estudios in vivo mediante utilización de ratones que nos pueden dar una imagen pues, más amplia, más completa de lo que ocurre con la enfermedad.
¿De acuerdo? Y en eso trabajamos. No solo nos permite toda esta línea de investigación conocer lo que ocurre con la enfermedad en los pacientes, sino además pues, nos dan la base para poder desarrollar otras terapias que sean más eficaces a las actuales, ¿no? Porque las podemos usar directamente en el laboratorio y in vitro y luego ir a animales a fases preclínicas. Y eso es un poco yo a nivel básico lo que os quería comentar de la línea de investigación. Y bueno, y os quería dar las gracias por escucharme y simplemente por terminar, me gustaría deciros que bueno, llevo unos 19 años dedicándome a investigación desde que bueno, acabé la licenciatura y empecé con este trabajo. Quiero deciros que para mí es un trabajo muy, muy, muy motivante, que muy diferente a los demás, no entiende de horarios, tú no puedes decirle a una célula que son las 3 de la tarde o que son las 8 y que te vas. Entonces, pues es muy sacrificado, muy, eso, muy sacrificado, pero a la vez es de una gran motivación y te llena mucho en muchos aspectos de tu vida, pues ir descubriendo pequeñas cosillas, encontrarte con problemas a los que vas encontrando la solución. No hay, en mi punto de vista, no hay nada igual ni nada más bonito que todo eso. Además, he tenido la suerte durante todos estos años de conocer y de seguir conociendo a personas pues, fantásticas que te ayudan muchísimo y que te enriquecen mucho pues, a nivel personal y sobre todo a nivel profesional, porque tienes que estar continuamente aprendiendo, continuamente estudiando y necesitas mucho de los demás. Y he tenido la gran suerte de siempre encontrar gente muy, muy apañada. Sin embargo, también os tengo que avisar que por el momento, y espero que esto cambie en el futuro, la ciencia no está bien valorada y los científicos siempre estamos viviendo en la precariedad y con un pie fuera en el paro. Y cuando van pasando los años, cuando tienes familia, pues bueno, esto pesa muchísimo. Pero yo quiero y deseo con todas mis fuerzas que cuando vosotros os dediquéis a esto, seguramente esto haya cambiado y todo sea mucho más fácil y mucho mejor. Mucho ánimo y muchas gracias. Venga, que estoy aquí para lo que queráis. Gracias. Un besito a todos.